No, Manolo, muchas gracias por tu amabilidad. En esta semana estamos viviendo un aniversario complicado, probablemente de los momentos más difíciles de nuestra vida, que fue aquel marzo del año 2020. Más allá de lo empresarial, en lo personal, ¿qué recuerdo te queda de aquellos días, de aquellas semanas primeras del confinamiento? Bueno, en lo personal no podemos desvincularlo de lo empresarial, porque es que al final cuando eres empresario tu vida va asociada a tus empresas y lo primero que pensamos una vez que sucedió todo esto fue todo el tema de qué iba a pasar con mis proveedores, qué iba a pasar con mis empleados y cuál iba a ser el futuro inmediato para afrontar esto. Por supuesto, en lo personal nos fijamos en nuestras personas, en nuestros seres más queridos, todo lo que tenemos alrededor, nuestros padres, nuestros familiares más mayores, pero bueno, fue una incertidumbre tremenda, pero el vínculo con la empresa es un poco lo que a mí me marcó personalmente, porque era una situación que no sabíamos en qué iba a desembocar y cuál iba a ser el fin, y bueno, poco a poco se fue resolviendo, pero lo pasamos bastante mal, sobre todo en el sector nuestro, en el sector del turismo, igual que en el resto de los sectores, y luego pues intentando pues salvar a todos tus seres más cercanos y que no hubiera ninguna desgracia, por supuesto. Sí, y luego yo creo además que todos tenemos la sensación de que estábamos viviendo algo diferente, 3 meses metidos en casa y luego muchos meses de miedos, porque si fueron duros los meses del confinamiento, los siguientes fueron tremendos, con un miedo enorme. Recuerdo las siguientes Navidades, todos queríamos salir, pero todo el mundo tenía miedo de hacerlo. Se agotaban los test en las farmacias, en fin, fueron momentos. Pero desde la visión de tu sector, ¿no?, que yo creo que es uno de los sectores que realmente más se ha sentido influido e influenciado por lo que ha significado la pandemia. ¿Qué cambios más significativos has notado tú después de la pandemia en relación con el sector? Pues cosas han cambiado, ¿eh? Sí, por supuesto que ha cambiado, que al final el cliente ha valorado mucho más su tiempo libre, y eso también ha sido un problema porque lo podemos ver desde el punto de vista laboral. Tenemos un problema muy importante del que podemos tratar largo y tendido, en la dificultad que tenemos para encontrar trabajadores en un futuro, pero ahora mismo el ciudadano lo que quiere es disfrutar. El ciudadano quiere disfrutar, quiere entrar, quiere salir, y el confinamiento fueron 3 meses, ¿no? Creo que fueron 3 meses aproximadamente, pero es que después ha habido mucho más, y nosotros que lo hemos vivido con vosotros de cerca y hemos estado vía directa comunicándonos y reuniéndonos para ver cómo quedaba la situación, al final se pasó muy mal, porque luego ha habido muchas restricciones, tanto horarias como de aforo, como de un montón de problemas, que eso ha hecho que nuestros negocios tardase mucho tiempo en recuperarse, y a día de hoy todavía no estamos recuperados. Ahora mismo hay empresas que están todavía afrontando los créditos ICO, que todavía lo están pagando 3 años después, que va a hacer ahora, con lo cual la empresa ha sufrido mucho, pero si nos fijamos un poco en el cliente lo que quiere es disfrutar, el cliente lo que quiere es salir, y yo pienso que está valorando mucho más su vida que antes. Eso yo creo que es la clave, sin lo cual no puede entenderse nada de lo que está pasando. El otro día hablaba con algunos compañeros vuestros del sector y me decían, hemos sido los primeros sorprendidos que el mes de enero y febrero, que creíamos que iba a ser de mucha menor actividad turística, se ha mantenido. Hablábamos antes de esta entrevista de lo que parece evidente, la gente ha salido de la pandemia queriéndose divertir, probablemente deja de hacer otras cosas. Yo creo que el turismo en España está viajando más en España, se está moviendo más por España. En Extremadura estamos notando mucho turismo interior de extremeños, mucho más que antes, ¿no? Muchos grupos de gente joven, de gente de 25, 30, 35, 40 años, que los fines de semana salen a pasarlos a otros puntos de la región. Vamos con el tema que sé que te ocupa y que te preocupa de la empleabilidad, de la ocupabilidad, ¿no? Es indiscutible que en este momento tenemos un problema y no podemos darle la espalda en el sector de la hostelería, pero también en el sector de la construcción, de la carpintería, de la electricidad, de la fontanería, y en algunos otros sectores. En el campo empieza a haber un problema serio, porque los jóvenes quieren los fines de semana para ellos. Entonces es muy difícil que un sector que básicamente una parte importante de su facturación la obtiene de cuando los demás no están trabajando, pues obviamente tiene esa dificultad. Pero
plantéame 2 o 3 ideas que tú creas que pudiéramos desarrollar para paliar esa dificultad que en estos momentos tenéis. Bueno, nosotros nos quedamos mucho de que no hay trabajadores. Sí es verdad que hay que intentar hacer, sobre todo en la hostelería, en el turismo en general, hay que intentar hacer más atractivo ese puesto de trabajo, porque realmente la persona quiere conciliar su vida laboral y su vida familiar, y es muy complicado estar trabajando cuando los demás están disfrutando. Nosotros estamos con continuas reuniones con los sindicatos, para negociar los convenios colectivos, intentar llegar a ese salario, que sea un salario digno y que nosotros como empresarios podamos tener un beneficio, pero que al final también pueda trabajar. Ahora mismo, como está la situación, se puede llegar hasta donde se puede llegar de pagarle a una persona. Hay que ser realistas, la situación es muy complicada, es muy desagradable, y ahora mismo estamos con una crisis energética que no se puede, que estamos trabajando sin beneficio, estamos trabajando, pero ahora mismo se están cambiando los cromos. Entonces estamos en un momento muy delicado, con lo cual subir el salario es difícil, se puede llegar hasta donde se pueda llegar, y tenemos que buscar otras para conciliar esos horarios, intentar hacer, en vez de trabajar a turnos, a lo mejor trabajar a jornada completa. Tenemos que hacer malabares para que ese horario al final haga que nosotros tengamos un trabajador, porque sin trabajador al final nuestras empresas no son nadie. En el sector hotelero pasa lo mismo, en el sector hostelero pasa exactamente igual, y al final pues ese matrimonio que tiene un negocio y tiene a su hijo trabajando, el hijo llega un momento que dice que quiere buscar otro sector, que se trabaje de lunes a viernes en horario de mañana, y al final pues esa falta de trabajadores es lo que hace que muchos negocios no crezcan y que se estabilice un poco la economía y no se avance. En el sector de catering, por ejemplo, pues es muy complicado buscar plantillas enteras para poder dar servicios sábados y domingos. Entonces, un poco el resumen, yo pienso que es muy importante conciliar esos horarios y darle otra vuelta para que el horario sea importante. Pero en este contexto de cosas que están cambiando, ayer estuve en Arroyo de la Luz y fuimos a visitar un complejo turístico que se ha inaugurado ya hace muy poco. Gente del sector de la construcción que están, y del hormigón, que están trabajando y introduciéndose en este sector del turismo. Y estuvimos viendo, por ejemplo, el cambio de comportamiento que está habiendo con las bodas. Las bodas han pasado de celebrarse en locales tradicionales a que cada uno se inventa algo diferente para poder ser diferente de la de al lado, ¿no? Y eso está haciendo un poco tener que salir de donde tú antes organizabas las bodas a organizarlas en otros sitios, pero hay que llevar allí las plantillas, hay que llevar allí eso. Evidentemente la estabilidad es fundamental, ¿no? Yo creo que en ese sentido se ha producido un cambio de costumbre evidente, y yo creo que debemos de trabajar en el futuro en intentar hacer posible esa conciliación, que yo no sé cómo lo tenemos que hacer, pero sí sé cómo no lo tenemos que hacer, es decir, como se ha hecho toda la vida. Los jóvenes quieren algunas horas libres el fin de semana. Hay gente que está cerrando los domingos después de la comida ya hasta el martes para que puedan tener ahí en el rebufo del fin de semana algunos días libres, pero en cualquier caso lo más importante de todo es que seamos capaces de poderos acompañar acertando en los recursos de los que podamos disponer, ¿no? En el ámbito de la financiación en estos momentos, ¿cómo está el sector? Financiación. A ver, con la subida de los tipos de interés todo se está complicando mucho. Ahora mismo estamos en un momento que hay mucha incertidumbre, y al final, aunque hay grandes modelos de negocio que están llegando a Extremadura y se han abierto una serie de hoteles importantes, 14 o 15 hoteles, los empresarios que llevamos más tiempo aquí nos da un poco de vértigo después de lo que hemos pasado, de tener que hacer mejoras, de tener que invertir, pero no nos queda otra. Aquí o nos renovamos, o al final estos grandes proyectos, que son proyectos muy grandes, bueno, pues es una competencia importante. Yo creo que es muy bueno que vengan proyectos grandes a la comunidad autónoma, pero también tenemos que estar muy encima de esas micropymes, que al final son el 95% de los negocios que hay en Extremadura, que son muchos negocios de hostelería pequeñitos, que son negocios familiares, y ahí yo creo que es donde también tenemos que hacer mucho hincapié, ayudar a esas familias, intentar ponerle muy fácil todo el tema de subvenciones, todo el tema de comunicación, llegar ahí, porque ahí al final es donde está el 95% del trabajador día a día. Los grandes complejos le dan visibilidad a Extremadura, ponen a Extremadura en el mapa,
son fundamentales tenerlo porque los hay en todas las comunidades autónomas, pero yo pienso que debemos de tener aquí esas microempresas que al final son la mayoría de los empresarios que hay en la región. El otro día me decía un empresario que para él el cambio había consistido en que prácticamente él no daba ningún desayuno y que de la noche a la mañana era el 50% de sus ingresos, ¿no? En eso también hemos cambiado. Yo, como sabéis, soy de un pueblo en el que eso antes no existía y ahora se dan más de 1000 desayunos diarios en los distintos establecimientos de la ciudad. Badajoz siempre ha sido muy tradicional el tema de los desayunos, pero ahora está desbocado, es decir, una cantidad de sitios que vinculan una parte de negocios que igual luego cierran a las 7 de la tarde, ¿no? Por esto lo que digo que todo está cambiando, y luego yo creo también que la gente de un nivel medio adquisitivo están dispuestos a pagar, pero piden calidad. Es decir, por eso este es un proyecto nuevo que estoy viendo, proyectos donde cuidan más la calidad que la cantidad. Los hoteles monasterios son hotelitos de 15 habitaciones, de 12 habitaciones, 18 habitaciones, 20 habitaciones, pero que cuidan mucho la calidad porque son prácticamente de jueves a domingo, ¿no? Interesa, obviamente, pero está viniendo mucha gente de otros lugares. La naturaleza se ha metido como un elemento también importante, no solo el patrimonio, no solo los grandes focos de atracción, no solo el gran ocio, sino que los sitios tranquilos empiezan a ser un lugar también especial para los que invierten en este sector, ¿no? Sí, por supuesto, el cliente cada vez es más exigente y efectivamente busca experiencias. Y la gastronomía. Y la gastronomía, que nosotros tenemos ahí ese producto que es el cerdo ibérico, que yo pienso que tenemos mucho que desarrollar todavía alrededor del cerdo ibérico y bueno, pues después del COVID se dijo que iban a funcionar muy bien los espacios abiertos, lógicamente, la gente buscaba tal y yo creo que en Extremadura eso lo tenemos un producto también único que es la dehesa y tenemos el cerdo ibérico que no lo hay en ninguna parte del mundo, con lo cual son algunos aspectos en los que yo creo que debemos de trabajar y al final yo pienso que como turismo de interior es una comunidad autónoma que están muchos clientes empezando a conocerla ahora, incluso los extremeños la han empezado a conocer justo en la pandemia. Había personas de Badajoz que no habían ido al norte de Cáceres nunca y viceversa. Y yo pienso que eso ha venido bien para potenciar esto y ahora nos queda un poquito también pues el turismo internacional que se perdió y se va recuperando poco a poco. Pero bueno, yo soy positivo y creo que si conseguimos ajustar todo el tema de los costes y la crisis energética y eso se controla, yo pienso que en un futuro yo creo que las perspectivas pueden ser buenas, puesto que ahora mismo los números nos avalan, pero lo que falta un poco es controlar esos costes energéticos. ¿Estáis haciendo uso, Manolo, en el sector de las renovables, de los paneles solares? ¿Se está haciendo uso? Sí, cada vez más los hoteles están acogiéndose a ayudas y a subvenciones que desde la Administración estáis proporcionando. Eso hay que potenciarlo mucho más, porque hoy en día los gastos que tiene un hotel en enfriar o calentar un edificio de 3.000 metros cuadrados, al final es la única solución. Es muy costoso en un primer momento, pero a la larga es una inversión que en edificios de un tamaño grande son fundamentales y poco a poco pues los pequeños negocios también lo están haciendo. No tanto como se debería, porque yo pienso que hay que invertir mucho más, pero es importante. Bueno, tú imagínate, para terminar, que te encuentras que cambiamos los papeles y tú el 28 de mayo eres el candidato a la presidencia de la Junta y sales elegido. ¿Tú qué dos cosas harías por tu sector que para ti son absolutamente prioritarias? Una de las cosas importantes que nosotros desde CETES y desde el sector cambiaríamos sería el tema de una herramienta que usa la Administración, que es el Consejo de Turismo. El Consejo de Turismo... Te lo he oído decir en alguna ocasión, dime. Con el modelo que tenemos hoy en día, el Consejo de Turismo, al final estamos en unas 20-25 personas en el Consejo de Turismo, de las cuales la mayoría son administración, hay pocos empresarios y yo le daría la vuelta a ese Consejo de Turismo. Haría un Consejo de Turismo más operativo, con menos personas, en el que haya un máximo de 8 o 10 personas, pero que se pueda... Más paritario. Exactamente, y se pueda, sea más práctico y se pueda dialogar de los problemas que hay. Al final, cuando hacemos ese consejo, la Administración viene, plantea sus proyectos
Esos proyectos muchas veces no han contado con el sector. Nosotros pedimos desde CETEX que se cuente más con el sector para tomar decisiones antes de llegar al final, porque al final yo pienso que tenemos mucho que decir y el empresario tiene muy claro cuáles son los problemas, dónde están los problemas y en dónde hay que incidir. Entonces yo le daría la vuelta a ese Consejo de Turismo, hacerlo más operativo, con menos personal y paridad entre administración y empresario. Y luego, por supuesto, habría que presionar mucho en Madrid para seguir con todo el tema de la comunicación, que es un problema que es Vox Populi, que no vamos a descubrir nada aquí, pero tenemos que mejorar todo el tema de comunicaciones ferroviarias, comunicaciones aéreas y comunicaciones pues con los problemas que hay, como a día de hoy es la autopista entre Cáceres y Badajoz, que se agilice todo lo máximo posible, porque al final estamos en una isla y somos menos competitivos que otras comunidades autónomas al tener ese problema de comunicación, tanto a la hora de organizar un congreso en nuestra región, a la hora de hacer multitud de actividades que se podrían hacer si esa comunicación estuviese equiparada a la de otras comunidades autónomas. Muy bien, muchas gracias, Manolo. Gracias a muchas vosotros. gracias.